un abogado debe ser muy especializado en la manera en que toma los argumentos. Vuelvo y insisto, ustedes no están en los primeros semestres, ustedes ya están de salida, así que su capacidad de búsqueda, de síntesis, de análisis y de argumentación ya debería estar en un nivel por lo menos superior. Y en muchos casos eso no se evidenció, ¿no? Hay muchos participantes que lastimosamente aún tienen muy débil esa habilidad y sugiero pues que la vayan fortaleciendo. El otro elemento importante es la concepción, es el desarrollo de lo que quiero que ahora cerremos con Justnaturalismo, de lo que implica esta corriente a lo largo de la historia y lo que va a implicar en la filosofía del derecho contemporánea, ¿no? Vamos a ver dos autores que son modernos, pero que nos van a hablar un poco del Justnaturalismo justo para irlos enlazando con el Justpositivismo. Bueno, habíamos hablado, sí, del Justnaturalismo clásico, lo presentaron ustedes muy bien en el desarrollo y creo que ya habíamos hablado. Sí, hubo grupos que sí enfatizaron dentro de los juristas, vuelvo y insisto. A mí me pareció muy inquietante y lo hablaba justo con otros compañeros como también con mi esposo, la debilidad frente a la epistemología que tienen en el derecho romano, porque toda la justificación del proceso del derecho romano pues hace parte también de la concepción clásica, cuando Roma invade Grecia, cuando toma el ejercicio de su interacción, pues por supuesto que el derecho romano comienza a ser constituyente base de lo que hoy conocemos en el derecho contemporáneo. Entonces, sí fue evidente para algunos el énfasis sobre lo filosófico y no sobre esta línea que deberían manejarla ya muy bien según la exploración que yo hice con otros compañeros. Ahora quiero que veamos un video muy chiquito justo sobre una reflexión que nos compartió. Espérenme si lo puedo sacar de aquí. Uno de los compañeros. A ver si me permite descargarlo. Lo que pasa es que Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si ahora me lo deja presentar. Lo convirtió uno de los profesores y me pareció muy interesante frente a la reflexión histórica. Luego viene la concepción que tiene que ver ya con la concepción medieval, donde está todo el referente teológico, donde justamente varios de ustedes lo enunciaron con gran certeza y sobre todo muy bien desarrollado en la línea que permitió que el grupo, si no estoy mal, el grupo número 2, pues hiciera una inclusión de filósofos y juristas que ni siquiera son occidentales, ¿no? Averroes, Avicena son contribuyentes a esta historia desde la corriente oriental, pero no quiere decir que sus postulados no se tomen. Justamente esa fue una excelente presentación que desarrollaron, ¿no? También nosotros tenemos que tener muy presente que frente al ejercicio del justnaturalismo teológico, hay palabras que se convierten en hitos, ¿no? Hay palabras que referencian la ley y justicia, están asociadas a los principios de divinidad y de fe, ¿no? Y frente a esa concepción de fe, que es una creencia ciega, es una creencia que está auspiciada, ausente en muchos casos de la razón, auspiciada en el acto de confianza sobre lo que está por suceder, pues crea también un acto de sumisión, lo cual generó dificultades un poco en el manejo político que se dio en esta época, ¿no? Y que condujo a la crisis de la escolástica. Para ese escenario, pues ustedes mencionaron muy bien los dos bases, pero mencionaron muchos otros aportantes a la línea del justnaturalismo teológico. Creo que uno de los que nos quedó pendiente, espérenme, voy a presentarlo un poco más para que ustedes puedan verla mejor, es justamente Santo Tomás. ¿Y por qué Santo Tomás nos permitía a nosotros conceptualizar el desarrollo de esa concepción divina, de ese precepto de ley, pero desde un ejercicio muy científico, ¿no? Entonces, en el desarrollo de los conceptos básicos de toda esta doctrina tomista, porque eso fue lo que hizo en la Suma Teológica, es un tratado científico, la Suma Teológica. Creo que yo había quedado en deuda de mostrarles a ustedes una parte, ahorita lo busco para que podamos verla,
Hay dos principios que son los principios base del justnaturalismo, la ley y la justicia, ¿no? Ténganlo siempre presente. Porque la concepción de derecho, como lo vimos en el concepto de derecho y cuando lean, si no lo han leído, el texto de Gregorio Rojas, la concepción de derecho como concepto surge mucho después, no desde la posición clásica, donde estos dos términos sí estaban acuñados entre ley y justicia. Entonces, Santo Tomás asume que la ley se expresa en cuatro formas. Entonces, por un lado, tenemos la ley eterna, por otro lado, la ley divina, la ley humana y la ley natural. La ley eterna, pues que es el fundamento de toda ley y que por supuesto quien es promulgador de esta ley eterna es Dios, ¿no? Es Él quien hace la enunciación y que quien lo aterriza en la tierra, pues sus representantes divinos. Entonces, si el Papa tiene una conexión espiritual que le permita hacer el desarrollo, bien, si no, normalmente lo hacían los santos. Recuerden que los santos, para la época medieval, evidenciaron muchas muestras físicas de manifestaciones espirituales. Entonces, ellos eran quienes generaban cierta doctrina sobre el proceso de la ley eterna que se había dado. Luego tenemos, por supuesto, la ley divina, que son las manifestaciones sobrenaturales de esta ley eterna. Entonces, que también recibían los santos, pero también lo recibieron personas, ¿no? Personas del común que tuvieron algún tipo de manifestación sobrenatural. Los niños de Fátima, por ejemplo, quienes vieron a la Virgen en ciertos momentos y tomaron preceptos de lo que se había establecido, y así otros tipos de referentes históricos donde hubo una manifestación sobrenatural. La que liberó Francia, ay, se me fue el nombre de Juana de Arco. Juana de Arco fue una guerrera de Dios. Juana de Arco es importante en la historia de la liberación francesa, justamente porque ella su argumento es que recibía las órdenes directas de Dios y por eso se convirtió desde una niña campesina, fue tomando entrenamiento militar, ella de manera autónoma, para luego convertirse en la líder de todo el ejército, obviamente. Era Juana, pues tenía que morir, ¿no? Ya una mujer que después de que termina siendo útil en la historia, pues tenía que endilgarse a ella cargos de herejía, porque ya la manifestación sobrenatural no podía ser divina, ya Francia estaba liberado, entonces tenía que ser manifestación de otro tipo y matan a Juana de Arco. Pero esa es la forma en que se manifiesta la ley divina bajo la estructura que nos dice Santo Tomás. Luego viene la ley humana, que su precepto inicial es el concepto de moral, ¿no? Esta ley humana se espera que en el uso del concepto moral, en el uso del cumplimiento de la ley divina y la ley eterna, pues sea justa, ¿no? ¿Y cuándo es justa? Primero, cuando es conforme a la ley natural. Y segunda, cuando es alguien con poder legítimo quien la enuncia. Se imaginarán que para esta época los poderes legítimos estaban a cargo de los dos representantes de Dios en la tierra, o el rey o el papa. Entonces, en ese caso, las leyes humanas comienzan a tener una estructura. Por eso aparece el derecho canónico, ¿no? Es un derecho que tiene toda una fortaleza estructural y epistemológica derivada justamente de las legitimidades que establece sobre todo el Papa y los concilios que acompañan al Papa. Luego viene la ley natural, ¿no? Que tiene tres elementos, nociones, es decir, cómo efectivamente la ley comienza a tener una justificación, un sustento racional, ¿no? Tiene que tener una conceptualización. Entonces, si vamos a hablar de homicidio, si vamos a hablar de adulterio, si vamos a hablar de robo, entonces ese tipo de nociones tenían que tener, por supuesto, un ejercicio de desarrollo racional. Esto hace parte de la herencia que deja el Imperio Romano en toda la estructuración de su construcción de democracia.
Luego también tiene unos contenidos que lo que permiten es que se distingan si está si es del bien o del mal la enunciación y la acción que se está desarrollando. Entonces, casi que de la noción va a derivar el contenido, y no es el contenido como lo concebimos nosotros actualmente, no es el contenido como vertiente conceptual, sino que es el contenido como el referente de actuar, ¿no? El sustento que va a tener esta noción. Entonces, se espera, por supuesto, que frente a un homicidio, pues establezcan unos contenidos que darán la ruta para poder sancionar de manera racional, establecer de manera racional las acciones para que, obviamente, se tenga que sancionar, que prime el bien sobre el mal. Y luego esta ley natural pues tiene unos caracteres, no es una ley que se conoce, que es cognoscible, es una ley que es universal, que se aplica absolutamente a todos, es una ley que no puede cambiarse, que es inmutable, y es una ley que no puede contrastarse, ¿no? Es indeleble. Entonces, esos son los elementos en las características de las 4 tipos de leyes. Cuando hablamos de ley en Santo Tomás, hablamos del principio siempre de la racionalidad. Por eso les digo que él es un científico de la religión, ¿no? En las concepciones naturalistas, pues por supuesto que Santo Tomás nos habla del bien común y de cómo es el procedimiento adecuado en esa ruta juiciosa que le hacen la suma teológica para que pueda dictarse de manera adecuada la ley, ¿no? Con la concepción de Dios como soberano supremo, pero también con los monarcas, el rey y el papa, como representantes en la tierra. Eso frente al concepto de ley. ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen inquietudes? Muy bien, profe. Todo claro, profe. Perfecto. Vámonos entonces al principio de justicia. Entonces, cuando hablamos de justicia, en la concepción tomista, se habla del hábito de dar a cada cual su derecho, ¿no? Entonces, miren que ya hay ciertas enunciaciones, no el derecho como teoría jurídica, sino el derecho de otorgar en igualdad. Bajo este principio, bajo esta capacidad de dar, y se nombra como hábito porque debe ser recurrente, debe estarse manifestando a cotidiano y de manera igualitaria. Vuelvo y insisto, ellos mantienen los preceptos democráticos que son excluyentes de la sociedad romana. No todos son ciudadanos, no todos hacen parte de los grupos feudales. Entonces, los señores feudales, que son los representantes de los entes territoriales pequeños delimitados por el rey y que comienzan a generar sus comarcas o sus estados de gobierno, tienen dentro de esos mismos espacios, tienen una escala de clases. Y esa escala es excluyente, no todos se los consideran. Entonces, por supuesto, están los representantes, las personas que saben, que tienen una formación y que son nombrados como lores. Bueno, comienza toda una escala social a delimitarse, pero hacia abajo pues están los artesanos que no eran considerados, están los esclavos que por supuesto no eran considerados y las mujeres aún en la época medieval no son consideradas. Entonces recuerden que nosotros tenemos derecho a voz y voto ya en la época casi que contemporánea, ni siquiera moderna, casi que contemporánea en los distintos países. Entonces, frente a esa estructura, pues obviamente, ¿quiénes son sujetos de derecho? Los que cumplen ciertas condiciones para ser considerados como ciudadanos o parte activa del pueblo. Entonces, este ejercicio de justicia pues es general y es particular. General porque busca el bien común, ¿no? Lo que se espera es que efectivamente cada comarca, cada espacio territorial se sobrelleve un bien común. Y de manera particular porque tiene dos propiedades, ¿no? La conmutativa y la distributiva. La conmutativa es la forma en que se da igualdad a los individuos, ¿no? Nuevamente, este grupo de individuos. Y la distributiva es aquella que tiene que ver con la regulación de la entrega de los bienes. Entonces, por supuesto que no ocurrió en la época medieval y no ocurre ahora que un señor feudal va a recibir el igual
en temas de tierras y de exposición y como datos de uso y de apropiación que lo podría recibir, no sé, un artesano o el herrero. No, eso no ocurría, ¿no? Entonces, este tipo de propiedades se aplicaban solamente a ciertos grupos élites considerados en aquella época capaces de, un poco a la definición de Platón, no todos pueden ser partícipes del acto de gobernar. No todos pueden ser partícipes del gobierno porque no tienen la fundamentación, la experiencia, los elementos que se requieren para gobernar de forma apropiada. Entonces, por el contrario, pues tienen que haber representantes. Lo mismo se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Por eso el concepto de democracia es un poco paradójico en cierta medida, ¿no? Hoy inclusive no todos tenemos la capacidad de poder hacer actos de gobernanza de manera directa, aunque la ley habilita ciertas medidas. Por eso nombramos representantes, así que terminan siendo, desde la época clásica hasta la contemporánea, terminan siendo unos pocos los que toman la decisión por muchos. Cuando hablamos de este concepto de justicia, pues también hay que tener muy presente que Santo Tomás lo relaciona muchísimo con la definición aristotélica, ¿no? Y es el concepto de virtud, ¿no? En qué medida, de manera adecuada y efectiva, cada persona, de acuerdo a su virtud, a sus virtudes, es capaz de recibir y asumir sus derechos. Entonces, ahí viene también otra discusión interesante. Tengan muy presente siempre que San Agustín y Santo Tomás, sus referentes primarios son históricos, así como lo hacemos ahora. O sea, mucho de lo que ustedes han tenido que revisar en su formación como abogados se lo deben a todos los juristas que desde lo clásico hasta hoy pueden ser aportantes al proceso de formación del derecho. Entonces, sí es importantísimo tener en cuenta estos referentes históricos como fuente de crecimiento y enunciación. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? ¿Queda claro, señor Santo Tomás? Sí, profe, prosiga. Listo, gracias, Hernán. Bueno, en el ejercicio ya del naturalismo moderno, que tiene que ver con la concepción racionalista, lo que yo les decía, frente al momento histórico en el que se genera, pues por supuesto comienza el cristianismo a tener decadencia, que es la crisis de la escolástica. ¿Por qué tiene decadencia? Porque pues la mayoría de los pueblos, al ser invadidos por los soldados de la religión, como los cruzados y otros grupos que también existieron y que invadieron muchísimos territorios, creando gran confrontación y desestabilidad económica y social, pues recibieron ya cada vez mayor resistencia. Y uno de los movimientos más críticos que tuvo la época medieval y el posicionamiento político del cristianismo definitivamente fue la Inquisición. Entonces, nosotros que lastimosamente los periodos de conquista y colonización coincidieron con la creación, desarrollo de la Inquisición, tuvieron fuertes repercusiones en nuestro contexto, ¿no? Sobre todo en el contexto colombiano. Lastimosamente se masacraron muchísimas personas en el nombre de una religión. Y eso implicó que inclusive se acabaran muchísimos rastros culturales de lo que eran nuestras raíces indígenas. Se exterminaron pueblos justamente por esta justificación, ¿no? ¿A qué se debía que esto ya tuviera que ir finalizando? Precisamente porque también hubo desarrollos tecnológicos que contribuyeron a que la Ilustración o el siglo de las luces pudiera salir adelante. Entre ellos, entre estos elementos, pues definitivamente la imprenta. O sea, es como hablar hoy de Internet. Entonces, la imprenta fue el medio de difusión que, como hace 10 años tenemos, Internet se convirtió en la puerta al escenario del conocimiento, ¿no? Al mundo del conocimiento. Lo mismo ocurrió en su momento con la imprenta. Entonces, al comenzar a hacer producción de textos, pensadores sobre todo franceses, ingleses y alemanes,
comenzaron, entre ellos Descartes, que era quien les decía yo que era fundamental en el desarrollo de este justnaturalismo racionalista, comenzaron a crear una serie de postulados que dejaban ideas sembradas de los actos de revolución, que dejaban sentados la capacidad sí o no que tenían los seres humanos en principios de igualdad, en el cumplimiento de la ley, en la aplicación de justicia. Recuerden nuevamente los dos pilares del justnaturalismo, ley y justicia. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que se requería que hubiera tipos de manifestaciones, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, entre la decadencia que tuvo el cristianismo y la necesaria ausencia o retiro de los afectos o del vínculo del pueblo con el cristianismo, permitió que apareciera la secularización. Entonces ya las personas no solamente pensaban por la norma divina establecida, sino que asumían también unas decisiones propias derivadas del pensamiento crítico que se iba generando. Gracias a la imprenta, pues estos libros pudieron ser masificados en cierta medida, pudieron llegar a muchas otras personas que ya tenían un proceso de formación escolar alto, que era mayor la cantidad de personas que sabían leer y escribir y que por lo tanto podían tener acceso al conocimiento. Cuando eso sucede, cuando el conocimiento llega a nosotros como seres humanos de esta manera, y ahí sí los aportantes orientales son fundamentales, porque para el caso de China, para el caso de parte de África, para el caso de la India, que tuvieron producciones muy fuertes, recuerden que ellos allá el imperio no alcanzó a llegar a invadir de forma tan directa, así que su poder de influencia no fue degradante, todo lo contrario, estas culturas continuaron desarrollando varios avances en todas las áreas del conocimiento, y eso incluía, por supuesto, las áreas jurídicas. Entonces, también ellos fueron promulgadores de ideas, promulgadores de textos que terminaron llegando a los nichos culturales europeos. Entonces, en ese ejercicio se crea una nueva forma de racionalismo, se crea una nueva forma en que las matemáticas, la física, las ciencias obligaban a pensar que no todo podía ser derivado de la acción divina, o sea, que no todo podía ser fuente de enunciación de Dios, que había que haber un filtro ahí que permitiera delimitar qué exactamente es divino y qué está ocasionado por fenómenos físicos o fenómenos naturales. Entonces, el método de Descartes, la duda metódica, es un aportante primordial en el racionalismo, ¿no? La duda metódica, que es el método por excelencia en el tránsito de lo medieval a la ilustración, lo que permite es entender y hacer el ejercicio de dudar de todo, inclusive dudar de sí mismo. Por eso también es un tratado ontológico. Entonces dudo de mi propio ser, dudo de mi propia existencia y lo que comienzo es a recabar pruebas, evidencias, razonamientos, argumentaciones correctas que permitan que efectivamente yo tenga certeza sobre mi existencia y sobre mi labor de existencia en el mundo. Cuando eso sucede, pues obviamente en el acto racional, definitivamente es el individuo el que comienza a tener una primacía, ¿no? Es el individuo el que comienza a cuestionarse, es el individuo que comienza a tomar actos de pensamiento que luego estarán derivados en la constitución de distintos movimientos, ¿no? Que afectarán también la definición de la estructura de los estados. Entonces, todos estos elementos se convirtieron en el caldo de cultivo que permitió que efectivamente el siglo de las luces, la ilustración, pudiera dar paso al justnaturalismo racionalista. Y ustedes mencionaron muy bien varios de los autores que fueron referentes. Creo que la mayoría tomaron justamente los que había presentado, pero como les decía, hay muchos otros que es interesante que nosotros podamos ver. Voy a presentarles una pequeña discusión que me parece muy valiosa, permítanme un momento, sobre la concepción justnaturalista desde la mirada de dos positivistas, de Kelsen y Hayek, que vamos a ver más adelante. Permítanme un momento, para que podamos hacer un entendimiento en ese tránsito y que finalmente las dos corrientes no terminan siendo tan desligantes, sino que van a tener puntos de encuentro a lo largo de la historia.
algunos más cercanos, otros más lejanos, pero van a tener puntos de encuentro. Bueno. Entonces tenemos a Kelsen. Cuando lleguemos a los positivistas, pues vamos a ver justamente a este autor. Y lo que Kelsen expone al respecto del justnaturalismo es que definitivamente tiene una diferencia con la doctrina positivista, ¿no? En cuanto el justnaturalismo establece en términos generales que el derecho natural es diferente del derecho positivo, porque el derecho positivo está enmarcado en todos los sistemas normativos que son creados justamente por el ser humano. Mientras que el derecho natural tiene que ver básicamente con la forma de relacionar los seres humanos con el mundo, ¿no? De la forma en que nosotros establecemos un vínculo con la concepción natural de seres humanos. Entonces, en el derecho positivo, por supuesto que para Kelsen, porque es el padre del positivismo, es muchísimo más eficiente, pero no quiere decir que el derecho natural no haya tenido que desarrollarse a lo largo de la historia, porque justamente el derecho natural es el que sirve de referente para todas las concepciones ético-políticas que tendrá luego el derecho positivo. Y finalmente se convierte en justificación, o sea, en referente inicial que le da que para él es la función primordial que tiene este derecho natural, ¿no? El dar los referentes básicos, éticos y positivos al respecto de lo que será luego el derecho positivo. Un elemento importante de lo que enuncia Kelsen es que definitivamente la teoría del derecho sí tiene un nacimiento y una característica justnaturalista, porque es la forma en que los seres humanos nos hemos ido organizando a lo largo de la historia. Concebir un derecho natural que es universal, que es derivado de manera igualitaria, que está concebido en el sentido de humanidad, pues hace un elemento importantísimo. La dificultad que se tiene es que definitivamente la naturaleza humana, que es absolutamente cambiante, pues hace que, por supuesto, los comportamientos que tenemos afecten los impactos y los desarrollos del derecho natural. Por eso es que el derecho positivo comienza a aparecer. Entonces, no es lo mismo la concepción tomasina frente a la entrega de bienes a la propiedad distributiva en Inglaterra, que es un país relativamente pequeño, una isla pequeña, a lo que sucedió en España cuando toma dominio de América. Entonces, por supuesto que hay unos cambios. Entonces, ahí el derecho positivo comienza a emerger, porque los comportamientos humanos requirieron mayor atención. Y de esa forma, pues los elementos de la concepción de justicia tenían que particularizarse. Cuando eso sucede, pues obviamente la función esencial del derecho natural, ese patrón ético y político, también comienza a ser modificado de una u otra manera. Entonces también comienza a tener afectaciones en su promulgación. Frente al derecho positivo y su concepción de lo justo o injusto, el criterio siempre estará dado por la forma en que se crea la primera doctrina justnaturalista, ¿no? Ustedes se dan cuenta que desde los griegos ya aparecen unas normas que se fueron estableciendo, unas normas que en su momento se crearon, el Senado para la polis, que luego en el derecho romano lo tomaron para la constitución de democracia y que posteriormente en el derecho canónico comienzan también a establecerse una serie de normas naturales que comienzan a delimitar la justa conducta. Que en ese ejercicio también, en el recorrido histórico, lo que Kelsen evidencia es que definitivamente hay prescripción. No es posible que toda esta serie de normas justificadas en el derecho natural pues puedan tener vigencia a lo largo de la historia, sino que muchas de ellas van a tener que ser modificadas y en esas modificaciones puede que se presenten inclusive oposiciones. Entonces, en muchos de los elementos que son interesantes de revisar frente a la doctrina justnaturalista,
es, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Entonces, la propiedad privada que rige con la propiedad colectiva, que es el concepto que se elabora desde el derecho iusnaturalista, pues crea, por supuesto, una confrontación directa, ¿no? Y hace que de manera efectiva, para el momento de la época de la Ilustración, donde se hace en este momento, históricamente, recuerden que hay muchos actos de revolución, caen las monarquías son suplidas por estados democráticos o de algunas otras vertientes, casi que en la misma línea de la democracia, y las tierras comienzan a redistribuirse. Entonces, aquí hay una gran confrontación, que es un poco lo que analiza Kelsen, ¿no? Esa lucha, porque termina siendo una lucha barbárica también de los seres humanos por el tema de la propiedad. Y comienza a hacerse la contrastación, el discurso de oposición entre la propiedad colectiva y la propiedad particular. Entonces, todo este ejercicio da cuenta de que un derecho positivo, de una u otra manera, tiene raíz en un derecho natural. En algún momento tiene esa coincidencia que permite que efectivamente el derecho natural, cuando se ha logrado de manera adecuada, pues no va a perderse a lo largo de la historia. Todo lo contrario, hoy cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de derecho humanitario internacional, cuando hablamos inclusive de algunos postulados penales generales en la Corte Penal Internacional, todavía se sigue apelando al derecho natural. Entonces, sí es parte de los elementos constitutivos del derecho positivo. Entonces, frente a todo este ejercicio que se había instaurado por la autoridad suprema y donde obviamente el derecho natural, recuerden que derivado de la época teológica, pues aparece un legislador sobrenatural, que es la concepción de Dios, pues está por encima de la concepción del legislador humano, lo cual, bajo los principios racionalistas, pues no podía tener sentido. O sea, aparecen una serie de movimientos donde desvirtúan y aparecen también la manifestación de los otros estados religiosos en el mundo, donde dicen un momento, no puede ser solamente Dios, no puede ser solamente Jesucristo, también tenemos a Mahoma, también tenemos otras deidades representativas de las grandes culturas en el mundo. Entonces, el derecho natural, que termina siendo un derecho impuesto bajo esta concepción, y que para Kelsen, al ser impuesto, se convierte en un derecho positivo, pues definitivamente no expresa la voluntad humana, ¿no? Sino que aparece como la expresión de la voluntad sobrehumana. Y ahí hay una confrontación interesante. Entonces, a ver, pensemos un poco. Durante aproximadamente 5 siglos quiere decir que un ser que no vemos, que no conocemos, que no tiene corporalidad, que no tiene capacidad de enunciación, sino a través de manifestaciones espirituales, dictamina lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es justo y lo que no es justo. A la luz de esa enunciación, por supuesto que ustedes podrían decir es un poco ilógica, pero la historia nos ha demostrado cómo hasta el día de hoy, en la vigencia de quienes pertenecen o pertenecemos a la religión cristiana, cualquiera de sus vertientes, pues que concebimos que efectivamente así es. Nosotros concebimos, ya hice un poco lo que ustedes rescataban en su momento en la presentación, concebimos a los mandamientos como un dictamen de ley, ¿no? Pero esa imposición es sobrenatural. Y ahí es donde justamente hace una crítica significativa Kelsen, ¿no? ¿Cómo si es sobrenatural puede demostrarse? ¿Cómo si es sobrenatural el hombre debe comportarse en el ambiente natural? ¿No? Entonces, es interesantísimo cómo él hace las discusiones para llegar a la justificación del surgimiento del positivismo, siendo su vertiente más fuerte. Entonces, toda esta doctrina natural tiene que preguntarse muchísimo por su validez. Esa es una, creo, de los ataques más fuertes que puede tener, una de las confrontaciones más interesantes que tiene el positivismo frente al iusnaturalismo. O sea, ¿por qué es válido? ¿Qué lo justifica como válido?
está hecho por un conjunto de personas, establecido de manera social, está enunciado solamente por una o está enunciado por una cantidad de expresiones y manifestaciones sobrenaturales que son canalizadas a través de algunos sujetos. Entonces, en esa lógica, lo que dice Kelsen es que al ser impuesto, no siempre puede ser cumplido. No hay una certeza, que eso sí debe ser en el derecho natural. Recuerden que el derecho natural tiene que tener total conciencia sobre los seres humanos. Entonces, si yo tengo algo impuesto que no entiendo por qué, que estoy obligado a obedecer, pues por supuesto puede haber equívocos, por supuesto que puede haber manifestaciones inadecuadas. Y eso es lo que sucede en esta crisis que se va generando frente a la discusión ya la efectividad del derecho natural. Entonces, no tengo siempre la certeza de que efectivamente esa concepción que yo estoy siguiendo, y así lo manifiestan las posiciones de distintas religiones que se van dando, hoy tenemos justo esa misma confrontación frente a la visión política y al actuar de los talibanes en los territorios que han recuperado después de la salida de los ejércitos de Estados Unidos. Entonces, la posición política talibán, que desde los años 50 en adelante, gracias a varios líderes radicales de la religión, fue bastante modificada, pero es parte de lo que han establecido como lo correcto, ¿no? Como lo que efectivamente debe cumplirse. Entonces, una persona que pertenece a la religión islámica desde la perspectiva talibán debe cumplir unos preceptos muy, muy exigentes, que es muy distinto al judío, que es muy distinto al agnóstico, que es muy distinto al budista y que por supuesto es muy distinto al cristiano. Entonces, como ya comienzan a conocerse en el mundo toda esta serie de religiones, dice, bueno, ¿cuál es realmente la validez y cómo yo estoy obligado a obedecer? ¿Mi naturaleza me hace vinculante desde lo cristiano o puedo ser ateo? Puedo no concebir la expresión, porque muchos de los grandes aportantes también comienzan ya a tener la línea del ateísmo, sobre todo los que se dedican a filosofía de las ciencias. Entonces, ahí se presentan los equívocos, ¿no? Y comienzan las confrontaciones del derecho natural. Para la ciencia, toda esta connotación a partir de lo que descubrieron en el siglo de las luces, los grandes aportantes en física, en química, en teoría matemática, comienzan a entender que la naturaleza es simplemente una cantidad de elementos que están determinados por leyes causales. Que la naturaleza no tiene voluntad. Si no tiene voluntad, pues no puede instaurar normas, ¿no? La naturaleza responde a unas leyes causales, pero ella no puede ser gestante de normas. Entonces, las normas solamente pueden ser supuestas desde lo que la naturaleza entrega, desde lo que yo puedo extraer de la naturaleza, pero yo como sujeto humano. Entonces, en esa manifestación divina frente al desarrollo natural, pues por supuesto no es tan lógico que podamos entender que los seres humanos hagan o no hagan ciertas acciones de manera que nos obliguen a comportarnos de forma específica, porque hay un supuesto metafísico, ¿no? Hay un supuesto donde dice, bueno, si Dios y la concepción natural dispuesta bajo estas normas obliga a que nosotros actuemos de la siguiente manera, pues por supuesto la ciencia no lo va a aceptar, porque básicamente para ellos la naturaleza y una entidad sobrenatural, metafísica, no validada, no existente en conceptos científicos, pues por supuesto no puede ser dictamen de actos de leyes o de actos normativos, ¿no? Entonces, por eso es que la ciencia general y el positivismo se fundamenta muchísimo en esta época porque comienza a transversalizar la ciencia en todos los actos del conocimiento, en todos. Y no podía estar exenta la ciencia jurídica. Entonces, ¿cómo utilizando el método científico comienzan de manera muy puntual a revisar todos los sistemas normativos y naturalistas presentes hasta ese momento o que históricamente se habían desarrollado? Entonces, los juristas de esta época
tienen un énfasis bastante interesante al respecto de la posición justnaturalista. Y por eso quería también dejarles a ustedes este precepto para que vayamos haciendo enlace con lo que vamos a ver en el segundo corte con el positivismo. ¿De dónde surge? Porque básicamente todos los actos históricos a lo largo de la vida, todos los momentos que nos han llevado hasta lo que hoy vivimos 7 de septiembre del 2021 han sido una secuencia de eventos que deben analizarse y conceptualizarse para entender a qué momento estamos llegando. Hoy, de por sí, muchas de los preceptos positivistas también hay una crisis del positivismo. También tenemos justamente esa confrontación que en su momento hizo Kelsen sobre el justnaturalismo, la tenemos hoy sobre el positivismo, porque en la dictatoria de normas y de sistemas constitucionales, la modificación de las cartas magnas a lo largo del mundo también ha evidenciado grandes falencias, ¿no? Grandes secuelas en la forma en que se modifican los sistemas normativos a las conveniencias de los colectivos políticos y de los colectivos de poder en el mundo. Así que igual vamos a tener también otra crisis. Finalmente, para que cerremos nuestra sesión de hoy, Hayek, que es otro jurista positivista, nos habla un poco en su percepción del justnaturalismo de que todas las escuelas del derecho natural tienen en acuerdo la existencia de estas normas, ¿no? Estas normas que no son el producto de un sujeto en específico. Aún si estuviera el rey, aún si estuviera el papa, recuerden que su figura de enunciación siempre era el sobrenatural que les dio a ellos la capacidad representativa. O sea, no era la decisión solamente del Papa Pío I el que estableció un concilio al respecto de la forma distinta en que se concebía las propiedades en el Vaticano, ¿no? Es Dios que le entregó la potestad al Papa para poder establecer ciertos sistemas normativos reguladores. Entonces, por supuesto, si esto sucede, pues estarían un poco en acuerdo con la ley positiva que deriva su validez de si fueron elaborados o no por los hombres, ¿no? De si pueden ser definitivamente descubiertos o regulados. Entonces, él lo que establece es lo mismo que dice Kelsen, que tras la enunciación de estas figuras, de estos reguladores, sostenidos bajo una figura divina o natural, pues definitivamente hay sí una ley positiva. Una ley positiva que termina siendo impositiva y que por supuesto está articulada a lo que se concibe desde la posición positivista. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aportes que ustedes tengan al respecto? Profe, yo tengo una pregunta, pero es acerca de un concepto que, pues, que investigué del jurista que me enseñaron. Es, ¿qué significa un orden inmanente? No encontré esa definición en... ¿A ti te tocó Hobbes? No, ese es de John Locke. ¿De Locke? Sí, es John. Bueno, lo que pasa es que la inmanencia es un concepto más de tipo filosófico, ¿no? La inmanencia tiene que ver con la propiedad propia, la propiedad intrínseca que tienen los entes. Entonces, la inmanencia tiene que ver con la actividad o la capacidad de ser. Entonces, habría que ver el contexto en el que lo ubica, pero digamos que en oposición es la trascendencia. Entonces, la inmanencia es mi concepción de Paula, mi concepción estructural de Paula, y mi trascendencia es lo que yo quiero dejar como legado una vez Paula desaparezca. Entonces, la inmanencia finalmente tiene posibilidad de perduración cuando está bien estructurada. Entonces, habría que verlo. ¿Tienes exactamente dónde lo enuncia Luke? Sí, profe, John Locke lo manifestaba desde el punto de vista del universo. Decía que el universo está estructurado desde un punto de vista de un orden inmanente. Así Exactamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir Luke con eso? El universo, bajo la concepción, recuerda que Luke ya está en el siglo de las luces, ya se han hecho descubrimientos de algunos planetas, hasta ese momento creo que fueron 7 planetas los que habían descubierto, ya hay unas teorías físicas que explican que obviamente nosotros pertenecemos a un sistema no geocéntrico, sino heliocéntrico, que giramos alrededor del Sol, lo que era
contrario a lo que se había establecido en la época medieval. Entonces, con todo eso y con las leyes que se han ido estableciendo para ese momento, lo que dice Luke es eso. Bueno, el universo tiene su propia estructura de ser. Tiene su propia delimitación, justo un poco lo que dice Kelsen. Entonces, hay una cantidad de leyes causales que establecen las dinámicas del universo. Entre esas, obviamente, la Tierra, que es un planeta que ya en ese momento se estaba haciendo la discusión y las afirmaciones de la redondez de la Tierra, y no que se pensaba que era cuadrado, la redondez de la Tierra y los cíclicos ondulatorios alrededor del Sol, estableciendo las unidades de medida temporales que tenemos entre día, mes, año. Entonces, todo eso tenía que ser réplica en los sistemas jurídicos que se vayan estableciendo. Así que nosotros como